Buenas tardes. En esta oportunidad, la doctora María Teresa Celada nos va a hablar de los derechos del niño, niña y adolescente. Es abogada, obtuvo una maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, como así también una especialización en Gestión de la Seguridad Ciudadana. Es referente fundadora de la Red de Mujeres Radicales de Chaco, coordinadora de la Red de Mujeres Radicales Resistencia Chaco, concejal por la Ciudad de Resistencia por la Unión Cívica Radical, integrante de Vamos Chaco, presidente del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical de Resistencia Chaco, presidente del Foro de Concejales de la UCR del Chaco. Bueno, buenas tardes. María Teresa, adelante. Muchas gracias por participar. Bueno, muchas gracias a las amigas de la Red de Buenos Aires, a Inés, que nos está acompañando. Bueno, la verdad que para mí es un orgullo que Juan Manuel Casela esté integrando este Zoom, para nosotros un gran referente político al que siempre vemos y seguimos. Así que, bueno, es una satisfacción poder compartir con tantos hombres y mujeres. La verdad es que estamos muy distantes, ustedes de nosotros, pero creo que estas herramientas que nos ha dado la pandemia, porque así tendríamos que decir, permite que estemos más cerca. Así que a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Bueno, como decía Mónica, cuando ellas me invitaron y me decían de qué querés hablar, yo les dije que desde que trabajé como asesora en la Cámara de Diputados del Chaco, luego en el Senado con el doctor Ángel Rosas, y después cuando pude acceder a la concejalía, dentro de mis principales políticas públicas, siempre fueron las de trabajar con la niñez y con la adolescencia. Yo creo que este es un grupo etario que no es muy tenido en cuenta, y creo que esto se debe a que no votan y entonces nos acordamos muy poco de ellos. Desde mi concejalía en el periodo anterior y ahora en este segundo periodo, venimos trabajando junto a mi equipo, porque entendemos que las políticas públicas que podamos adaptar y adoptar para la niñez y para la adolescencia no son un gasto, como trato de hacerles entender a los intendentes que me ha tocado compartir espacios, sino que todo lo contrario, son una inversión. Cuando nosotros leemos los documentos de UNICEF, vemos que la infancia representa mucho más que ese espacio de tiempo transcurrido entre el nacimiento y la vida adulta. Sabemos que lo importante es la calidad de esa vida, cómo transcurre, y que ese niño pueda disfrutar fundamentalmente de su edad, que pueda acceder a la educación y a la salud que le corresponda, que pueda disfrutar de esparcimientos donde pueda crecer fuerte y seguro, que pueda compartir con una familia, y que el Estado pueda ayudar a este desenvolvimiento. Nosotros cuando asumimos en la concejalía, en el 2015, nos pusimos a trabajar en distintas políticas, porque entendemos que estas políticas de cuidado que debemos adoptar para la niñez y para la adolescencia son fundamentales. Y es por eso que he presentado un proyecto donde creamos centros de fortalecimiento infantil, donde a través de los de determinados centros comunitarios que existen en nuestra ciudad, se pueda llevar adelante la contención, no solo de las mujeres embarazadas, sino también de los niños, fundamentalmente en esa primera infancia y hasta los 3, 4 años, cuando comienza su educación obligatoria. Estos niños que asistirían a estos centros de fortalecimiento infantil son aquellos niños que tienen muy vulnerados todos sus derechos, porque no tienen la posibilidad de sus padres tener un trabajo habitual, normal, no tienen un lugar donde poder asistir para calmar sus dolores, para saber si su crecimiento es normal, donde no existe, porque en nuestra provincia en general
y no es distinto en la ciudad capital, donde no tenemos jardines de infantes maternales gratuitos o públicos, sino todo lo contrario, son privados. Entonces este gran grupo de niños se queda sin esa posibilidad. Por eso, a través de este proyecto de ordenanza, nosotros intentamos incluirlos en este gran sistema de política pública para que a través de convenios, tanto con el Ministerio de Salud como con el Ministerio de Educación, el municipio de la ciudad de Resistencia pueda brindarle esta contención necesaria. Y quiero aclararles que aquí en el Chaco los municipios tienen a su cargo el servicio público, digamos, de determinadas cosas, pero no tiene bajo su órbita ni la salud ni la educación. Eso corresponde al gobierno provincial. Y lo aclaro porque en otras provincias la situación es totalmente diferente. Por eso es que nosotros proponemos que el intendente realice convenios con estos ministerios de la provincia para poder brindar un sistema de control y de asistencia de estos niños, y cuando hablamos de control y asistencia hablamos respecto de la salud, desde el peso, la talla, la nutrición, el sistema de vacunación que se debe cumplir, y además poder contenerlos, prepararlos, incentivarlos en lo que a educación se refiere. Bueno, otras de las cuestiones principales que nosotros entendimos que teníamos que hacer era la de crear un sistema de promoción y protección integral de niñas, niños y adolescentes, y recurrimos y nos enmarcamos en nuestra ley provincial y en la ley 26.061, que es la ley nacional. Entonces, a partir de allí, se creó este sistema local de protección y de promoción de derechos, donde hay dos institutos, podríamos decir, perfectamente diferenciados. Uno es a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano e Inclusión, que es una subsecretaría que depende del intendente de la ciudad. A través de esta subsecretaría crear 8 sedes, que son las delegaciones municipales. ¿Para qué? Para que, por un lado, promuevan políticas públicas locales en defensa y en difusión de derechos, fundamentalmente de niñas, niños y adolescentes, y de acompañar espacios de participación, generando también estos espacios para las niñas y los niños. Y por otro lado, generar programas, planes, recursos, servicios, etcétera, disponibles para que estos niños, niñas y adolescentes puedan realmente insertarse en la sociedad. Y por otro lado, y esto lo hablamos después, la creación del Instituto del Defensor Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes. Y con mucho orgullo puedo decir que está funcionando ya hace 1 año y medio. Somos hasta ahora la primera y única ciudad del país que cuenta con un defensor municipal que está desempeñando y trabajando muy bien su función y cumpliendo con los objetivos previstos en esta ordenanza. Este sistema local, como bien lo establece la norma, tiene que hacer el diagnóstico de cuál es la problemática vinculada con la infancia y la adolescencia en el ámbito de la ciudad de Resistencia. Tiene que encargarse de diseñar y de ejecutar políticas públicas locales, siempre reducido al ámbito de la ciudad. Por supuesto, receptar reclamos y denuncias, asesorar, orientar, atender fundamentalmente todas las situaciones de vulnerabilidad de derechos de niñas, niños y adolescentes que se puedan plantear, gestionar recursos para poder atender a esta problemática, difundir, porque es importante, aunque parezca mentira, estamos en el 2020 y necesitamos seguir difundiendo y haciendo conocer cuáles son los derechos de los niños, promover espacios de capacitación para todos los actores que trabajan en este sistema. Y cuando hablamos de este sistema, vemos que en el sistema no solamente están integrados por los funcionarios municipales que se tienen que hacer cargo, sino también y fundamentalmente por la sociedad en general y fundamentalmente por las familias.
entendemos que el rol de la familia no puede suplirse por un Estado, todo lo contrario, es el Estado quien debe apuntalar, de acuerdo a determinadas políticas que se lleven a cabo, a esa familia para que sea la familia la encargada de estar con el niño, de atender al niño, de acompañar al niño. La responsabilidad del municipio en este instrumento legal de creación del sistema es la de controlar y la de garantizar el cumplimiento efectivo de las políticas públicas. Siempre, siempre tiene que ser primordial y se debe respetar el interés superior del niño. Y debe hacer las articulaciones pertinentes con los otros actores de la comunidad que no los podemos excluir, como decíamos recién. Los funcionarios municipales tienen, como en la ley nacional y en la ley provincial, la obligación de, ante el conocimiento de la vulneración de los derechos, denunciar a este sistema local. Las medidas de protección son las políticas que van a garantizar justamente la educación, la salud, los derechos sociales, económicos y culturales de los niños, y además tienen que hacer todo lo posible para restituir esos derechos que son vulnerados o que en muchos casos son amenazados justamente a partir de estos servicios. Todo lo que hablamos de otro tipo de medidas, o sea, de las medidas que generalmente se toman a través de la justicia, se deben canalizar necesariamente a través de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, pero del ámbito provincial. Porque, reitero, la jurisdicción de los municipios en el Chaco es muy acotada. Por eso nosotros también aquí tuvimos que recortar estas facultades que podría haber tenido este gran sistema de protección. El equipo interdisciplinario que compone este sistema de protección está integrado por un psicólogo, por un trabajador social y por un abogado, que además, y a lo largo de este caminar tan difícil y complicado, la idea era sumar médicos, psicopedagogos, otras de profesionales que puedan ayudar a conformar este sistema de protección. Y generamos, o pretendemos, mejor dicho, generar foros de participación para debatir propuestas y encontrar las distintas soluciones que se necesitan. Nosotros tenemos una ciudad donde prácticamente el 75% de la población son niñas, niños y adolescentes. Tenemos una gran ausencia a las escuelas. En este momento de pandemia esto se ha aún acentuado más, puesto Internet. Pero bueno, se sigue trabajando, no damos el brazo a torcer. Y en el capítulo 2 del instrumento legal del que yo fui autora y que está trabajando el municipio, se crea el Instituto del Defensor Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes. Este instituto se lo hace lógicamente en el marco de las leyes ya mencionadas. Se designó una comisión especial para nombrar a este defensor. Este defensor se sometió a un examen público de antecedentes y de oposición. Fue todo un proceso muy transparente. Me acuerdo que en aquel entonces cuando lo hacíamos nos llamaban las diputadas nacionales y las senadoras nacionales para preguntarnos cómo habíamos logrado que esto se pudiera dar, y yo creo que cuando existe voluntad política esto ocurre. Tanto es así que el 10 de diciembre del 2018 asume la primera defensora municipal de niñas, niños y adolescentes, elegida después de una terna, y esta elección sí se produce en el ámbito del Consejo Municipal, y somos los concejales los que de entre 3 seleccionadas por ese jurado tomamos la determinación de quién sea. Tiene que tener defensor, además de la ciudadanía argentina, acreditar domicilio en la ciudad de resistencia, tener más de 30 años de edad, acreditar idoneidad y antecedentes en la defensa de los derechos de los niños y de los adolescentes. Esto se demuestra claramente a través del examen que lleva adelante. Dura 5 años, ¿y por qué pusimos 5 años? Porque nosotros acá en la provincia
tanto el intendente como los concejales tenemos un periodo de 4 años en el ejercicio de nuestra función. Entonces necesitábamos romper con esos esquemas políticos que siempre se dan. De esta manera, el defensor de niñas, niños y adolescentes entonces tiene su vigencia el mandato prácticamente en 2 periodos eleccionarios. Bueno, no los voy a aburrir con el tema de las incompatibilidades o de las causales de su cese, porque son las mismas que establece la ley 26.061. Lo que sí les quiero contar es que la Defensora Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes se encarga, como la ordenanza misma lo indica, de difundir los principios tanto de la Constitución como de la Convención Internacional del Niño, como los principios de toda nuestra legislación respecto a este sistema de protección y a la defensa de los derechos, la de velar por el efectivo respeto a los derechos y a las garantías legales, de llevar adelante las supervisiones necesarias de todas aquellas instituciones relacionadas con niños y con adolescentes. Se está creando el registro de aquellos merenderos, comedores, guarderías. ¿Por qué? Porque la defensora tiene la facultad de poder ingresar a estos lugares para observar el tratamiento que reciben los niños y hacer las observaciones o denuncias correspondientes y fundamentalmente brindar un informe cada semestre al Consejo Municipal de cuál es el estado de situación de nuestra niñez en la ciudad de Resistencia. También tiene que realizar cualquier tipo de asesoramiento que requieran tanto las familias como los docentes y hasta los mismos niños en función de la vulneración de los derechos, o bien de otras cuestiones que por ahí no están los derechos vulnerados, pero sí están siendo amenazados, actúa de la misma manera. Coordina acciones, y esto es lo importante porque la actual defensora lo lleva adelante muy bien, con la provincia y con la nación para poder efectivamente que el sistema de protección integral se dé y llegue a los niños cuando más lo necesitan. Bueno, lógicamente gestionar fondos para llevar adelante su tarea, que esto es muy importante. La estructura funcional de la defensoría es exactamente el defensor titular, un asesor legal, un secretario administrativo, pero con mucho criterio la defensora actual incorporó una psicóloga, un asistente social, y una abogada, aparte de este asesoramiento legal que normalmente hacen una abogada, con especialización en abogado del niño, que esto es muy importante cuando tenemos que escuchar, o sea, cuando tenemos que respetar ese derecho de que el niño tiene que ser oído. Entonces, este esquema que se armó realmente le permitió a la ciudad de Resistencia poder manejar determinada información respecto a las necesidades. Bueno, ¿qué nos falta ahora? Justamente ahora nos falta, en base a esos informes, a ese relevamiento, bueno, cambiar mucho algunas políticas públicas que se están aplicando en pos del mejoramiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la ciudad de Resistencia. Reitero, es una temática que nos ocupa mucho, que nos preocupa demasiado, y es por eso que, bueno, que seguimos apuntando a la creación de estos institutos y fundamentalmente de esta política que tanto necesitamos. Y reitero que no son nuestro futuro los niños, sino que son nuestro presente, y es por eso que nosotros tenemos que actuar en consecuencia. Muchas gracias. Tere, bueno, en el chat nos están pidiendo copias de la ordenanza.
Si vos, Bien. por favor, después me la podés enviar, yo estoy tomando nota de quienes lo estuvieron solicitando, si no se comunican a través de la Red de Mujeres Radicales de la Provincia de Buenos Aires, y se las hacemos llegar a todos los correligionarios, correligionarias que lo estén pidiendo, ¿sí? Y con muchísimo gusto. Bueno, gracias. Si les parece, continuamos con la disertación de María Teresa Flores, luego de Jackie, y al finalizar hacemos un debate, preguntas, y están todos de acuerdo, ¿sí? Bien. Bueno, entonces vamos a presentar a María Teresa Flores, que bueno, aprovecho para agradecerle que nos esté representando por la provincia de Buenos Aires. Siempre es muy solícita cuando nosotros la convocamos, así que muchísimas gracias, es una mujer que nos enorgullece. Bueno, ella es abogada, egresada de la UBA, ha realizado una amplia actividad académica, tanto de grado como de posgrado, como profesora de Derecho Internacional Público y de Derechos Humanos en la UBA y en la Universidad de Lomas de Zamora y en la del Litoral. Fue experta de la denominada Subcomisión de Derechos Humanos en el ámbito de las Naciones Unidas y se desempeñó en la Cancillería como subdirectora general de Derechos Humanos durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Acompañó también la gestión de Leandro Despuy en la Auditoría General de la Nación como secretaria de Actuaciones Colegiadas. Bueno, María Teresa en el ámbito partidario presidió el comité de su ciudad, de Lomas de Zamora, fue convencional, provincial y nacional en diversas oportunidades, y bueno, y nos representa muy bien en todas las oportunidades que las llamamos. Así que María Teresa, nuevamente muchas gracias y te cedo la palabra. Bueno, agradecer muy particularmente, en este caso a Adriana, las palabras muy cariñosas con las que me ha presentado. Pero antes de iniciar realmente la charla, quiero compartir con ustedes un especial dolor que hoy tenemos los radicales de Lomas de Zamora, porque hoy murió Marcelo Coleta, quien estaba presidiendo nuestro comité de distrito. Marcelo estaba enfermo desde hace bastante tiempo, pero bueno, esta situación tan particular de la pandemia nos impide también acompañar a su familia y a sus amigos más directos. Por lo tanto, estos foros, estos ámbitos, las redes son los espacios en los cuales uno puede hacer llegar las condolencias a su familia y a sus seres más queridos. Disculpen, pero no podía desde Lomas iniciar esta charla sin señalar que hoy el radicalismo está con esta enorme pena. Bueno, retomando entonces después de esto un agradecimiento especial a las fundaciones, tanto la Ricardo Rojas como la de Sergio Caracachov, con las cuales, bueno, son tantos años de historia y de trabajo, y bueno, y además la presencia de tantos años en la Fundación Ricardo Rojas haciendo tantas cosas. Realmente pensamos cómo este ayornamiento de estos Zoom nos vuelve a incorporarnos. Y hoy me permite muy particularmente tener el especial honor de compartir este ámbito de mujeres radicales con la presencia de tantos correligionarios y amigos que también están en este ámbito, con mi tocaya, María Teresa, y con Jacqueline, que realmente nos muestran cómo el radicalismo y la mujer está presente a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país. Yo les quería contar que cuando conversamos hace unos días con Adriana respecto de cuál sería la temática a abordar, yo no sé si un poco premonitoriamente le dije, mira, tal vez política y derechos
de la mujer. Y realmente la actualidad me ha hecho muy a último momento trastocar todo lo que pensaba transmitir. Por lo tanto, voy a usar un ratito chiquito como para hacer un breve raconto de lo que nosotros, particularmente como mujeres y como radicales, tenemos que tener presente cuando hablamos de los derechos de las mujeres. Plantearnos y plantarnos con un enorme orgullo y con mucha fuerza, porque realmente en el retorno a la democracia y con la bandera de los derechos humanos desde el gobierno de Raúl Alfonsín, se inició todo lo que es la modernidad de los derechos de la mujer en la Argentina. ¿Por qué? Porque la dictadura, así como oscureció tantas otras cosas, nos hacía pelear, luchar por la libertad, por la vida, por los derechos, y nadie estaba en la idea o en la pequeñez de buscar la necesidad de reivindicar los derechos de género. Sin embargo, en los albores del retorno a la democracia, es ya en nuestro gobierno que al ratificarse la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, se da ese gran paso. Y esto hay que reivindicarlo, pasó también durante la gestión de Raúl Alfonsín. Con toda una perspectiva internacional que sería enormemente largo y que hoy no la voy a tocar, pero también con toda una mirada y una faceta interna, porque tenemos los radicales y las radicales que señalar con especial énfasis que la ley de patria potestad compartida es también una acción notable del gobierno radical. Esto que a veces no lo recordamos, porque la anterior oportunidad en que se había trabajado este tema con una ley de patria potestad, en este caso no era compartida, era alternativa, la primer presidenta mujer de la Argentina, la señora Isabel Perón, vetó esa ley. Y esto es algo que de vez en cuando hay que reflotar para fortalecernos en nuestro respeto a los derechos, pero también en la propia historia del radicalismo, de las luchas que supimos dar y de los logros que hemos tenido. Porque muchas veces las banderas nos las sacan, pero no por fortalezas de los demás, sino por distracciones o por debilidades propias. Entonces, el rescatar esto hacia una rápida, una fugaz mirada hacia lo que hicimos, que es muy importante. Yo había pensado, inclusive, hacer todo un raconto muy exhaustivo de los derechos de la mujer dentro de los campos de los derechos humanos y de la política en la Argentina, señalando que culminaba una etapa cuando el año pasado, en noviembre del año pasado, se logra la incorporación por ley del concepto de violencia en la política al concepto de violencia contra la mujer. Esto, que es una tarea que ya venía, por la que venía bregando la OEA y la Comisión Interamericana, tanto de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de la Mujer, que tenía pocos antecedentes en Bolivia y en algún otro país de Centroamérica, no había sido
trabajada lo suficiente y recién se termina de incorporar al concepto de violencia contra la mujer también el concepto de violencia en la actividad política. Pero esto, ustedes dirán, ¿qué le pasa a María Teresa? Estoy dejando esto para que sea muy breve, porque yo quiero plantearles que el título que le pusimos con Adriana, Política y Derechos de la Mujer, me permite y nos permite a todos hacer una mirada particularmente política a la realidad que hoy vive nuestro país. Si yo hoy no les transmitiera lo que vengo sintiendo, lo que vengo pensando, lo que vengo discutiendo con algunos amigos y amigas, creo que no estaría siendo fiel a lo que representa participar en un foro de debate con radicales. Yo creo que las circunstancias políticas por las que estamos pasando nos llevan a que debemos hacer una reflexión justamente desde nuestra seguridad y nuestra postura de defensa de los derechos de la mujer. Hoy estamos en plena pandemia, con una cuarentena que se nos eterniza, con una enfermedad que nos ocupa y nos preocupa, con mortalidad, con toda la situación que la pandemia trae, pero además de eso, con una grave situación política. Y será tal vez la lectura de estos últimos días de tanto de un trabajo que me pareció muy interesante de un sociólogo e historiador francés, Pierre Rosanvallon, que habló en un reportaje muy interesante sobre los populismos actuales en todo el mundo y cómo desde la que él denomina democracia liberal, pero es la democracia de respeto a las instituciones, hay que luchar con inteligencia frente a esta situación que no solo está ocupando y preocupando nuestro país, sino en una rápida mirada está realmente, es una consideración propia, enfermando al mundo actual. Pero además de todo esto que nos haría pensar cómo trabajar con inteligencia frente a esto que es un surgimiento tan potente de estos populismos con diferentes vertientes en diferentes lugares del mundo, porque es populismo lo que está pasando en Hungría, que está rechazando ayuda que le puede dar la Unión Europea, porque la Unión Europea dice ayudamos con la sola condición de preservar los principios de la democracia que establece el Convenio de Europa. Y esto nos hace pensar, pero ¿en qué no es que nos parezcamos? Son diferentes, es un populismo diferente el de Boris Johnson en Gran Bretaña, pero sin embargo abroqueló y finalizó haciendo la última etapa del Brexit. Y así podríamos ir señalando, es un populismo lo que está pasando con Donald Trump en Estados Unidos, que hoy nos plantea sorpresivamente que bueno, que tal vez haya que suspender las elecciones en Estados Unidos. En fin, situaciones que obviamente, seguramente, el propio sistema institucional protegerá a la gran institución de las elecciones en Estados Unidos. Pero digo, estos son diferencias. Pero en nuestro país, esta reiteración de los problemas que nos llevan a cada día dar un paso hacia atrás en lo institucional, en lo
de la vigencia de las instituciones democráticas nos debe, creo yo, ocupar y preocupar a los radicales y a las mujeres radicales también, obviamente. Entonces digo, no podemos soslayar que cuando estamos pensando en los derechos, tenemos que realmente convocarnos a pensar con inteligencia cómo trabajamos sobre nosotros mismos, sobre nuestro partido, sobre la sociedad, frente a situaciones tan complejas como las que se nos presentan frente a una pandemia que nos tiene encerrados o semi-encerrados en nuestras casas, donde los parlamentarios que en nuestra concepción clara de democracia liberal, tradicional, debieran ser quienes ejercen y defiendan la representación que les ha sido delegada, se encuentran muchas veces colocados en sentido real, mudos, porque alguien toca un botoncito. No es lo mismo el debate que se puede dar presencialmente en órganos legislativos con las problemáticas que aquejan a nuestro país. Y sin embargo, ahí estamos, con un problema que se va agudizando. Frente a esto, nos encontramos con que, lejos de mantenerse lo que se había planteado en un primer momento, que era el de trabajar exclusivamente mientras durara la pandemia en las políticas y las medidas que debieran ser necesarias de aplicarse durante esta etapa, se están planteando reformas que tocan fundamentalmente a lo que costó tanto de volver a vertebrar, como es el sistema de la democracia con el sistema tradicional de pesos y contrapesos entre los poderes y las distintas instituciones. Frente a algo que nos aqueja, como puede ser la lentitud de la justicia, el prevaricato por el que podrían ser acusados algunos miembros del Poder Judicial, se intenta en esta situación tan particular introducir una reforma judicial que nos enteramos frente a la presentación que hace el presidente de la República en un relativamente breve discurso, que está enfocado a aumentar los jueces federales en el ámbito penal, haciendo un mix con el penal económico de los federales, y de esa manera subrogar y darle un año o dos de subrogación con un sistema que habrá que analizar. Y todo esto presentado junto con una denominada comisión de especialistas que insólitamente está integrado por una decena, son 11 integrantes, que lejos uno de poder discutir sus capacidades y sus aptitudes jurídicas, pero llama la atención que se plantee una comisión en la cual están por lo menos 8 integrantes de 11 con una conocida participación y militancia en el partido de gobierno. Además de señalar que, más allá del afecto personal y el enorme respeto que puedo tener particularmente por Carlos León Arlanián, en particular
por la etapa del juicio a las juntas, no puedo dejar de pensar que hoy León Aslanian es el abogado de Ricardo Echegaray, es y ha sido, según nos informamos todos por los medios, socio del doctor Berardi, que además integra la comisión y es abogado de la expresidente de la República, actual vicepresidente, etcétera, etcétera. Frente a esto, que está llevándonos a una situación que nadie imagina como urgente hoy, si estamos todavía encerrados con la pandemia, escuchando al ministro de Salud, particularmente de la provincia de Buenos Aires, asustándonos con el real aumento de los contagios, la falta de camas en los hospitales y clínicas privadas, etcétera, etcétera, y decidimos repentinamente desatar una reforma judicial y una comisión que en este momento en donde no hay posibilidades de reunirse, tienen un plazo perentorio que después se podrá prorrogar para opinarle al presidente. ¿Opinarle sobre qué? Y ahí es donde tomo también otra de las lecturas de estos últimos días, que es un trabajo publicado por Gargarella, donde él plantea que en esta búsqueda que uno olfatea, que es una búsqueda de impunidad, hay algo que nos tiene que sostener y nos tiene que fortalecer, y es la conciencia de que esta sociedad argentina, a partir de 1983, tuvo realmente en el hecho fundante que fue el juicio a las juntas, una reivindicación y un pilar respecto del cual no nos podemos olvidar hoy. ¿Y qué fue ese juicio a las juntas? El resultado de una valiente decisión de un presidente de la República como Raúl Alfonsín, que al día siguiente de asumir firmó el decreto por el cual ordenó el procesamiento de los miembros de las juntas. Este hecho inédito, lamentablemente, no es recordado con la fuerza con que sí se recuerda el fallo y se recuerda esa actuación memorable de Julio Estracera. Pero hay que recordar que para eso hubo que ser muy fuerte, muy valiente y tener convicciones tan férreas como las que tenían no solo Raúl Alfonsín, sino alguien que creo que nos estaba acompañando, como es Juan Manuel Casella, que fue no solo diputado y presidente de la Comisión de Defensa en aquel momento, sino además también cubriendo situaciones tan difíciles como la del Ministerio de Trabajo. Pero digo, con esa valentía que tuvimos y con esos proyectos claros, es que logramos realmente ser la bisagra que cambió la historia de la Argentina. Entonces digo, hoy que estamos acá, que estamos convocados en este ámbito, no solo quería que reflexionáramos sobre la importancia de defender los derechos de la mujer, sobre los cuales ojalá tengamos muchos más encuentros para seguir reforzando e insistiendo, porque es mucho lo que hay que caminar todavía, sino que reflexionemos como radicales y como ciudadanos de este país. Tenemos que estar alertas y tenemos que construir, porque los populismos no solo van a ser derrotados porque los señalemos como tales, sino que van a ser derrotados con propuestas, con ideas, y
en una situación tan compleja como la que pasamos, que tenemos este proyecto de reforma judicial, pero simultáneamente una moratoria fiscal que está permitiendo por primera vez en la historia de las distintas moratorias que ha tenido nuestro país, que los quebrados puedan incorporarse a la moratoria. Esto también tiene nombre y apellido. Es permitir que quienes usaron impuestos que estaban cobrando por la retención que se efectúa cuando se vende combustibles y que no los usaron, señor Cristóbal López y sus juicios, puedan incorporarse a esta moratoria y santificarse, porque su deuda pasará a ser pagada en cómodas cuotas mensuales y consecutivas. Y esto está pasando hoy, mis queridas amigas y correligionarias, porque hubo dictamen, porque el gobierno se apura, porque uno no quiere ser mal pensado, pero en el clima de pandemia donde estamos encerrados, se apuran con distintos proyectos. Y me dirán, bueno, pero hay un apremio fiscal. No, porque el texto está planteando que esta moratoria va a entrar en vigor 60 o 90 días después que termine la pandemia. Entonces, ¿qué apuro hay en hacerla ahora y no haber permitido que la oposición analizara e introdujera los aportes necesarios? Digo todo esto porque sumamos esta circunstancia de una moratoria fiscal extraña en el aspecto que nunca, por lo que los antecedentes que pude recoger, hubo con esta posibilidad que los quebrados puedan incorporarse. Una reforma judicial que repentinamente se transforma en un país que está agotado, en una sociedad que está pensando cómo come, cómo vive, se transformaron en problemas fundamentales y nosotros tenemos, creo, que como mujeres y como partido, desarrollar la idea de que en estos ámbitos, ya que hoy no podemos tener la actividad presencial, empecemos a trabajar sobre planes, sobre propuestas, así como mi tocaya chaqueña nos relataba su propuesta, su trabajo sobre el tema de los niños y adolescentes. Trabajar, redactar, pensar propuestas que hagan que el radicalismo esté parado, no solo como un opositor, sino como un opositor con propuestas, con ideas. Bueno, esto era a grandes rasgos, y les pido disculpas porque creo que a lo mejor después en las preguntas ustedes me preguntan lo que quieran sobre derechos de la mujer y derechos humanos en particular, pero pensaba que como mujer que dedicó gran parte de su vida a hacer política desde distintas actividades, no podíamos dejar pasar esta oportunidad de plantearnos que hoy esta democracia tiene estos durísimos problemas que todos nosotros estamos sufriendo por la enfermedad, por la pandemia, por la soledad, por el encierro. Y mientras tanto, están pasando cosas sumamente graves. A eso las quería y los quería convocar, a que como radicales empecemos también a trabajar sobre estas cuestiones. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, María Teresa. A mí siempre particularmente me gusta escucharte porque nos refrescás tantas cosas que ha hecho nuestro gobierno, ¿no? Y que las dejamos pasar realmente, como vos siempre decís. Entonces,
me encanta escucharte, porque siempre tomo notas para decir, para tenerlo presente, para luchar por nuestras banderas y por las cosas que realmente hemos hecho, que es muchísimo. Bueno, vamos a seguir con Jacqueline, y luego de esta disertación damos paso a las preguntas. Bueno, Jacqueline Caminoa, gracias por sumarte. Jacqueline es licenciada en turismo, es docente también, ocupó cargos como concejal en su localidad, en Lago Puelo, presidió el Consejo Deliberante, fue senadora suplente por su provincia, fue diputada provincial. En el ámbito partidario, bueno, también presidió el comité de Lago Puelo, presidió la convención provincial y actualmente es la presidenta del partido a nivel provincial. Entre tantas otras cosas, una gran representante de la cordillera. Así que Jackie nos va a hablar del derecho ambiental desde una temática que es muy cara y muy sentida en la provincia de Chubut, como es el tema de la minería. Así que, Jacqueline, muchísimas gracias y te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer a las correligionarias que me antecedieron en la palabra y agradecerle, bueno, a Adriana y a todos los que siempre están, como en el caso de Mirta, todas las chicas de la red de mujeres, las de Chubut sobre todo, que siempre con las que estamos en contacto. Bueno, yo quería hablar un poco de las luchas ambientales de Chubut, y en eso sí detenerme un poco más en el tema de la megaminería, ¿no? Chubut es una provincia que ha tenido una trayectoria importante con respecto a las luchas ambientales. Fue la primera provincia en establecer áreas naturales, como por ejemplo el caso de las reservas naturales costeras, con su avifauna. Creo que hay una conciencia ambiental importante, y yo recuerdo varias luchas. Cuando me fui a estudiar a Neuquén, todavía se hablaba, por ejemplo, o se empezaba a hablar de esta lucha que se generó contra el basurero nuclear en Gastre, ¿no? La instalación del basurero nuclear, que después la Constitución lo puso en uno de sus artículos para que se prohibiera el ingreso de sustancias contaminantes a la provincia. En ese sentido, no solamente este tipo de luchas, a mí me ha tocado, por ejemplo, incluso trabajar en el Consejo Deliberante cuando lo presidía, ir hasta Chile caminando, casi enfrente, un par de días, para charlar con las autoridades de Endesa cuando se intentaba instalar una represa, que se llamaba la represa El Portón, que generaba un problema ambiental en el Parque Nacional del Lago Puelo. Y bueno, estas son cosas que fueron ocurriendo durante estos años con respecto a lo ambiental. Pero un poco la lucha, la madre de todas las luchas ambientales en Chubut fue, o es todavía, el tema de la megaminería a cielo abierto con utilización de cianuro. ¿Y dónde me voy a parar para charlar de este tema? Yo presido un partido que tiene diferentes posturas desde sus afiliados, ¿no? Entonces quiero pararme más como militante y como ex legisladora, ex concejal, alguien que ha militado la lucha desde algún lado, desde el partido, pero también respetando que en estas situaciones muchas personas creen que hay posibilidades de llevar adelante una actividad como es la megaminería. Por suerte, nuestro partido hoy tiene una postura y que viene sosteniendo desde la convención del 20 de marzo de 2010, cuando esto se trató, y quería por ahí no leer, pero comentarles algunos puntos que tiene ese manifiesto que se planteó por parte de los convencionales,
y que hablaba de este desarrollo sustentable, ¿no? Que este desarrollo sustentable que nosotros queríamos para Chubut tenía que ver con el cuidado, no solamente, o sea, es sustentable si vamos nosotros, va a satisfacer nuestras necesidades, pero también no va a comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus necesidades. Y sí considerábamos al agua como un mineral el más importante de todos, un bien social, un bien económico, un bien que era el más preciado de todos los bienes que podíamos ofrecer, y que eso podía generar en la meseta eso que se venía por ahí diciendo que iba a ser cambiado, o la matriz productiva iba a ser cambiada por la megaminería. En ese sentido, el partido en ese momento expuso esta posición, es la posición por ahí que tenemos muchos de los correligionarios, sobre todo los de la meseta, porque hay que recordar que esta forma de extracción de la minería metalífera, ¿no? Se lleva un concentrado de minerales y se termina pagando por uno solo de ellos, en el caso de Chubut un 2%. Entonces eso hizo que durante mucho tiempo hubieran, se peleara en distintos ámbitos para evitar estas cuestiones. Yo quiero hacer un poco de historia, porque me parece que la historia un poco cuenta de cómo vino la situación de esta lucha ambiental en Chubut. En el 2002, cuando se empezó a hablar de este tema, la cordillera enseguida se puso en alerta. Yo presidía, no era todavía presidente, sino fue en un periodo anterior, el Consejo Deliberante de Lago Puelo era vicepresidente, pero ya venían las elecciones en el 2003. En ese momento, Epuyén y Lago Puelo sancionaron las primeras ordenanzas que tenían que ver con evitar que la minera se instale en esos lugares, y que un poco venían movidos por lo que estaba pasando en Esquel. En Esquel, en 2003, hubo un plebiscito muy importante, que yo creo que la mayoría de ustedes deben recordar, en donde el 81% de la población se resistió a que se instalara en la localidad la Meridian Gold, que venía por el oro, y venía con una explotación a cielo abierto y con uso de cianuro. El pueblo de Esquel dio, en ese sentido, un ejemplo al resto, y como nosotros decimos, en el momento en que ese plebiscito se dio, quedó, vamos a decirlo como lo podemos decir acá, se alambró la cordillera, quedó como asegurada, porque tuvieron que venir leyes posteriores que por lo menos suspendían cualquier avance de las mineras en el área cordillerana. En ese sentido, nuestro gobierno tuvo grandes conflictos. El gobernador era radical, era Cacho Lizurume, un gobernador que había trabajado mucho, sin embargo esto terminó de comprometer su futura reelección. Antes de abandonar un poco, o de tocarnos que nos perder el gobierno, salió la ley 5001. Esta ley, que todavía está vigente, por lo menos en su artículo primero, prohíbe la utilización, no la minería, sino la utilización de la técnica de cielo abierto y la utilización de cianuro. Esto nos genera un paraguas en Chubut que por lo menos tiene que ser muy debatido si alguien quiere venir por esta cuestión. En ese momento el artículo segundo planteaba que debían, o que había un plazo de 120 días para realizar una zonificación de la provincia y ver dónde se iba a poder explotar o dónde no el tema de la minería.
Eso fue casi mediados, fines de 2003, perdemos las elecciones y llega Das Neves. Das Neves llega también trae consigo mucha suerte, porque en ese momento comienza la suba del petróleo, comienza la devaluación, hace que empezaran unos ingresos fantásticos en la provincia, que tenía que ver con bueno, la devaluación de lo que quedaba de las regalías petroleras, iba para cubrir muchísimas de las cosas que se podían hacer, ¿no? Hubo obra pública, por supuesto, en esto mucha corrupción, que se descubrió muchos años después, pero que calmó el tema de la cuestión de la megaminería, porque el petróleo era el centro de todas las miradas en Chubut. Pero bueno, la ley corta, en diciembre, sale en diciembre del 2006, que permite que las provincias hagan uso de sus recursos naturales, en este caso el petróleo, le permitió a Das Neves renegociar los contratos a mediados del 2007, y esto, 10 años antes de que se vencieran, renegocia los contratos, entonces tuvo la posibilidad de tener muchos ingresos durante varios años. Pasó la minería a un segundo plano durante todo este tiempo porque los recursos eran muchos. El barril que Maestro o que Lisurumi habían tenido a 8 a 11 dólares, como está hoy, en ese momento pasó a tener llegó a tocar los 130 dólares, o sea, más la devaluación había generado un ingreso fenomenal para Chubut. Entonces, la verdad es que no era necesaria ningún tipo de enfrentarse a lo que la gente se oponía, que era claramente la minería. Cuando Das Neves se va del gobierno, deja a uno de sus hijos directos, hasta que en ese momento había sido intendente de Comodoro, que es Bussi. Bussi empieza a tener problemas en su gobierno, y a partir de ahí empieza a pensarse nuevamente, o sea, empieza a aparecer el fantasma nuevamente del tema minero. La gente empieza a movilizarse nuevamente. En 2014, que se presenta, en mayo del 2014, la primera intención o idea de iniciativa popular, era una iniciativa popular que incluso iba contra el tema de la explotación de uranio que hay en la meseta, y, o sea, iba mucho más allá de la megaminería metalífera, sino que también iba contra el tema del uranio. Bueno, se presenta en mayo, recién en noviembre hubo dictamen y la legislatura sanciona una ley, que es la 17.127, 137, no me acuerdo en este momento, una ley que cambia totalmente el espíritu de la iniciativa popular. O sea, ni la rechazaron ni la aceptaron. Sacaron una ley totalmente diferente, que no tenía nada que ver con el espíritu de la iniciativa, y que se dio en el marco de un escándalo. Yo no sé si ustedes recuerdan, o algunos de ustedes recuerdan, que hubieron hasta fotos de celulares de la minera dando instrucciones a algunos legisladores. Y así fue que, obviamente, se puso en duda todo lo que había venido ocurriendo en ese ámbito. Bueno, por supuesto, Bussi pierde las elecciones frente a Das Neves nuevamente, y cuando llega Das Neves, deroga esta ley que se había sancionado entre gallos y medianoche, y que además no tenía ya ningún sentido, porque esa ley ponía un tiempo para iniciar el debate y empezar a explotar la minería en Chubut. Por supuesto, las asambleas fueron a la justicia no avanzó en este tema. 2015 ya había una nueva constitución, a mí me tocó estar en la legislatura, me tocó ser vicepresidente de la legislatura, incluso en algún momento cuando estalla todo y muere Das Neves, me tocó también estar a cargo de la legislatura,
pero las asambleas pedían que se vuelva a tratar esa iniciativa porque consideraban que no se había cumplido el objeto de lo que es la iniciativa popular, que es tratar por lo menos por sí o por no lo que ellos habían presentado, pero que se había cambiado totalmente el espíritu. Lamentablemente esto no ocurrió. Yo hice algunas presentaciones a la Comisión de Asuntos Constitucionales en nombre de algunos miembros de la Asamblea, pero esto no ocurrió. Llegamos ahora están en un nuevo camino, una nueva iniciativa popular, las asambleas están en busca de eso, y bueno, yo lo que quería cerrar comentando es que me ha tocado también, desde mi lugar de legisladora, charlar con muchos de los que representaban en ese momento, Aranguren o Meilán, que era en ese momento quien tenía a cargo el tema minero, que planteaban que, bueno, debía avanzarse. Lo que nosotros por ahí entendemos, que no están dadas las condiciones, pero no solamente por la cuestión ambiental, que es la más importante, porque si uno se pone a pensar, solo el 2% de las regalías volverían a la provincia. La megaminería tiene en su desarrollo, afecta sobre todo la cuestión ni hablar de los ecosistemas, el tema del agua. La instalación del proyecto Navidad, que es por donde viene, por ejemplo, el caso de la Pan American Energy, que es la minera interesada y que tiene las acciones cuanto al tema, afectaría una cuenca muy importante, que es la cuenca de Sacanana, y que es un reservorio de agua que tiene la provincia, y que en la meseta no abunda el agua. Tenemos un solo río muy importante que cruza más al norte de la provincia, y después el Sénguer al sur, pero que creemos que es necesario que a futuro se debatan nuevas técnicas, nuevas formas de explotación, porque creemos que esta no es la forma adecuada. Nada, yo quería comentarles más o menos esto que me habían dicho de hablar. Yo de derecho no puedo hablar porque no soy abogada, no puedo hablar de derecho, pero sí un poco contar lo que fue la historia hasta hoy de las luchas y del derecho, o de las leyes que fueron surgiendo, así también como las leyes y ordenanzas en los distintos lugares. Así que bueno, me parece que quiero solamente agradecer y espero haber sido clara. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jacqueline. Bueno, Luis, vos que por ahí podés ver quién pide la palabra. Yo solamente estoy leyendo que Mónica Blando solicita la palabra, pero no sé si tenés a alguien más. Adriana, si me permitís, porque Casela tiene otro Zoom partidario dentro de un ratito y se quiere despedir. Si le damos la palabra para que salude y en nombre de las fundaciones. Sí, cómo no. Habilitar el Zoom, habilitar el audio, Casela. Que lo primero que debo hacer es agradecer a todo el mundo. En primer lugar, a las chicas de la Red de Mujeres Radicales, que tienen una constancia en organizar trabajo de esta naturaleza, encuentros de esta naturaleza, que a todos nos sirven, en primer lugar, para apreciar la inteligencia y la vocación militante de las radicales. En segundo lugar, para informarnos sobre temas que desconocemos o que conocemos superficialmente. Y en tercer lugar, para agregar inteligencia, agregar información a todo lo que constituye el patrimonio básico de las fundaciones. Tanto la Fundación Ricardo Rojas como la Sergio Caracciolo trabajamos para perfeccionar las ideas. Y esto que ustedes están haciendo nos ayuda mucho a esa perfección. Por lo tanto, gracias a todas, gracias a las tres expositoras que han sido claras,
y penetrantes en su desarrollo, gracias a las que concurrieron a la reunión y gracias por las futuras organizaciones que ustedes van a seguir haciendo, que nos seguirán nutriendo de conocimiento y nos seguirán dando la oportunidad de conocer a todas las mujeres inteligentes de la Unión Cívica Radical. Gracias, chicas. Bueno, muchas gracias, doctor Casella, y le agradecemos una vez más en su persona a la Fundación Rojas, que tan gentilmente nos permite estos espacios, ¿no? Y bueno, también a la Fundación Caracachó. Bueno, muchísimas gracias y damos por abierto por ahí las preguntas y las intervenciones de las participantes. Bien. Bueno, ¿quién quería hacer uso de la palabra? Con solo indicarlo, se la damos. Alejandro Caviglione, de La Plata. Habilitate el audio. Ahí estamos, ¿ahí me escuchan? Bueno, un brevísimo recuerdo. Allá por marzo de 1983, la dictadura ya en retirada después del desastre de Malvinas, que muchos comentan que apuraron la toma de Malvinas a partir de la movilización de la CGT, de Ubaldini y la FUA, en la que todavía influía mucho mi amigo Freddy Storani el 30 de marzo del 82, que fue un desastre, cuando mataron a Gregorio Flores, que hubo corridas, tiros, gases. Yo no fui, yo estaba en la secundaria, fue mi hermano ahí, qué sé yo. Dicen que eso apuró la toma de Malvinas del 2 de abril, que en el balcón con Galtieri estaba todo el arco político argentino, pero hubo uno que no fue. Uno que advirtió que era una locura total, que era Raúl Ricardo Alfonsín. Después de que pasa la guerra de Malvinas, y cuando vuelven los pibes de la guerra, y los vemos en la manera en la que vuelven, acá en La Plata, en la plaza que está en calle 19, entre 51 y 53, se hizo una plaza donde estaba el Regimiento 7 de Infantería, que viajó entero a Malvinas, y de los 1000 y pico de pibes volvieron 150. Quedó el portón y el paredón donde paró el colectivo que traía a los chicos de Malvinas, y yo creo que eso fue un cambio fenomenal. A partir de ahí el acto de ferro de Raúl, y bueno, la sensación que todos teníamos de que qué bueno, qué cerca que íbamos a estar, qué susto que le íbamos a pegar al peronismo, hasta que fue lo del 30 de octubre, que fue maravilloso. Lo primero que hizo Raúl fue decretar, mejor dicho, derogar el decreto de autoamnistía de los militares. Hay que recordar siempre que el Partido Justicialista, que Ítalo Argentino Luder, decía que el decreto de autoamnistía de los militares no podía ser derogado. Y por ejemplo, Luder lo apoyó el Partido Comunista Argentino en esa elección. Y todo el arco de la izquierda y todos los que están ahora, y salvo algún otro de los que se sumó al kirchnerismo desde el Partido Intransigente, desde el grupo de Oscar Allende, como por ejemplo de acá de La Plata, Marcelo Bellotti y esa gente, el resto del arco político argentino decía que la ley de autoamnistía no podía ser derogada. Lo otro que hizo Raúl, además de derogar la autoamnistía, fue decretar el juicio. ¿Por qué? Porque lo que no podía suceder era que el enorme sector político de la Argentina, que decía que la autoamnistía no podía ser derogada, participara luego del juicio a las juntas militares y del trabajo de investigación de la CONADEP, que la CONADEP es otro gran hallazgo de Raúl. Porque si decían que la ley no podía ser derogada y no tenían ninguna intención de juzgar a los militares, tampoco podían participar en la investigación de lo que había sucedido. Eso por un lado. Por otro lado, lo otro que creo que nosotros tenemos que trabajar y remarcar permanentemente son dos cuestiones. Raúl no solo sancionó la ley de divorcio, yo creo que está repleto de tipos que movilizaban contradicción, familia y propiedad, que sacaron la imagen de la Virgen de Luján desde Luján y la trajeron acá a Plaza de Mayo, y que se persignaban y que rezaban y qué sé yo, y que una vez aprobada la ley, sin que nadie se entere, en secreto, armaron su expediente, lo presentaron en tribunales y se divorciaron, ¿no? Pero bueno, en el momento estaban en otra cosa. Sumado a eso, la ley de patria potestad compartida. Yo creo que la secuencia con la que tiene que comprometerse el radicalismo progresista, el radicalismo auténtico, los que de alguna manera nos sentimos, si se quiere, herederos o seguidores, o nos referenciamos en esa línea política histórica, es con la ley del aborto. Y les voy a decir por qué. Nosotros tenemos un enorme hueco generacional. Al radicalismo le falta militancia
tipos de supónganse, entre 35 y 50 años. Yo ya tengo 55 años. En la campaña del 83, tal vez uno de los años más felices de mi vida, pero yo tenía 18 hace 37 años. Y hoy una de las cosas que las dos cosas que más motivan a los pibes, a la juventud, y especialmente a los pibes nuestros que militan en la Juventud Radical y en la Franja Morada, son dos cuestiones. Por un lado, el tema de la marihuana libre, de la utilización medicinal de la marihuana, de investigar por ese lado, de buscar por esa cuestión. Obviamente que lo único. Después nosotros tenemos que combatir férreamente el narcotráfico, porque en la Argentina el narcotráfico es una de las fuentes de sustentación económica del populismo, del peronismo, del aparato político peronista, con Duhalde, con Menem, con Rucauf, con Cristina, con Axel, con Scioli, con el que se nos ocurra. O sea que debemos ir por ese lado, por la legalización de la marihuana, porque además le estaremos pegando un golpe muy duro al narcotráfico. Y por otro lado tenemos que bancar a los pibes en su pelea por la ley del aborto, en la que no tenemos que mezclar cuestiones personales, ni religiosas, ni culturales, ni nada que se le parezca, porque yo hago siempre la misma asociación que hago con la cuestión de la ley del divorcio. Debe estar lleno de tipos que van a rezar los domingos a la mañana, pero que cuando tienen el problemita en la casa, juntan el dinero, porque tienen el dinero, para ir por izquierda a una clínica, a hacer el aborto a la nena de la familia, pero se lo siguen prohibiendo al pobre tipo, a la pobre piba, marginal de un barrio que no tiene un mango, que no tiene posibilidades, y que o se banca la situación o termina en una clínica clandestina siendo un desastre y provocando tragedias aún mayores. Bueno, quería agregar eso porque me parece que son temas que tienen que estar en la agenda de todos. Yo digo de todos, no me sale decir todes, no me sale decir con X, discúlpenme, pero bueno, pero sí tengo ese sentimiento, ¿no? Digamos, yo soy de Florentina Gómez Miranda, yo soy de María Teresa Morini, yo soy uno de todos nosotros. Gracias, eso quería hacer mi participación. Bueno, Alejandro, el que pegó un golpe acá en el Zoom sos vos, proponiendo unos temas que francamente ameritan una reunión más extensa y larga seguramente. Bueno, ¿alguna pregunta para las expositoras? Quiero decirles que estoy leyendo el chat, y en el chat hay muchas felicitaciones para las tres sobre la exposición que han realizado. Y otra cosa que quiero decirles para los que pedían la ordenanza de Chaco, que en el chat está cargada y la pueden descargar con solo ingresar a él, a las que pedían esa ordenanza. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor? Y tratemos de ser concretos, porque si no, se nos va pasando el tiempo. Mónica. Mónica hablando, quería hablar, hace un ratito pidió. Sí, Mónica, por eso. Rosario. Hola, ¿cómo están? Bueno, hablando de derecho ambiental, subí una foto, ustedes habrán visto, sabrán por los medios, bueno, creo que a Buenos Aires no llega mucho, no sé cómo llega al país. Los rosarinos nos estamos ahogando y enfermando. La foto que subí es la foto que está sucediendo exactamente ahora, está tomada en este instante por alguien que la sube porque queremos hacer, extender esta situación que tenemos al resto de los argentinos y argentinas. Ante la no posibilidad de que se nos escuche como se debiera, yo trabajo en un centro de salud, se llama 7 de Abril, depende de la Dirección de Salud de la Universidad Nacional de Rosario, y desde ayer hemos puesto en marcha un circuito donde cada rosarino nos estamos volviendo querellantes contra Entre Ríos. El centro de salud se ha vuelto el lugar donde recibe llamadas de las personas que están siendo afectadas por el humo. Tenemos el triple trabajo. Se le cortó. Se cortó, sí, se cortó. Bueno, Mónica, ¿tenés problema con el audio, Mónica? Tenés apagado el micrófono.
¿Ahí estamos? Ahí sí. Bueno, así que desde ayer la Universidad Nacional de Rosario, conjuntamente con la Municipalidad de Rosario, tomó decisiones que son bastante importantes, en un punto algún tipo de sobrecarga para los trabajadores del centro de salud, porque lo estamos haciendo con los recursos que tenemos, obviamente se hizo de un día para el otro, no creo que se haya hecho a propósito, sino que es muy reciente, con lo cual las personas, ayer recibimos desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde 33 denuncias. Las personas que están teniendo problemas llaman al centro de salud, hablan con médicos y psicólogos, donde se diferencia si, primero, si es una cuestión biológica, si es una cuestión emocional, porque obviamente el humo también puede promover cuestiones emocionales, y si es dentro de lo biológico, tenemos que pensar si hay tenemos que diferenciar si es una situación que las personas tienen por alergia, si son provocadas por el humo, si son potenciadas por el humo, o si son COVID, pavada de tarea que nos está tocando. Y luego hacemos un listado, se lo pasamos a la Universidad Nacional de Rosario, la universidad generó un observatorio jurídico, y los abogados de la universidad se están conectando con las personas que llaman al centro de salud, y se está intentando, yo no creo que se esté intentando, yo creo que va a ser un hecho cierto, un juicio conjunto. Así que me parecía que, como hablamos de los derechos ambientales, me parece que esta es una cuestión que resulta en algún punto inédita quizás, ¿no? Que universidad y municipalidad estemos trabajando juntos, y bueno, les quería comentar que estamos muy firmes, porque realmente, bueno, yo por ejemplo, anoche, a pesar de que tenía todas las ventanas y puertas cerradas, mi casa estaba inundada de humo, no es la única, solamente lo traigo a modo de ejemplo porque vivo a 5 cuadras del río. 5 cuadras del río, y hay que cruzar el río y las quemas están del otro lado, ¿no? Así que bueno, les quería compartir esto para que lo podamos apoyar entre todos, porque nosotros también tenemos derecho al aire puro, y bueno, habíamos hablado del derecho ambiental, y lo quería compartir. Gracias. Gracias, Mónica. Yo le quería preguntar, voy a hacer una pregunta yo. Le quería preguntar a Jacqueline, ¿cuántos son los proyectos de megaminería que hay en la provincia latentes? En realidad hay cateos mineros, pero los más preocupantes en general son el proyecto Navidad, que es un proyecto que está, en el medio de la provincia. Es un proyecto que habla, por ejemplo, de explotación de plata, dicen que es uno de los reservorios más grandes de plata del continente, pero que cuando sacan el concentrado de minerales, pagan por un solo mineral y se llevan varios más, porque ese es el problema de la megaminería, que realmente las asambleas, no quiero usar ese término, pero hablan de saqueo, pero la verdad es que cuando se llevan un mineral y pagan por uno solo, no le deja a la provincia lo que le tendría que dejar. Por ejemplo, un 2% de regalías, más un 1,5% de desarrollo a las comunidades aledañas, es lo que ha comprometido la Pan American Energy a la provincia. Eso serían unos 14 millones de dólares al año, cuando el petróleo deja, no sé, en épocas normales, 200, 300, 400, el año pasado creo que fueron 300 y algo, 400. Entonces, creemos que bueno, obviamente, lo primero sí es la cuestión ambiental, pero también buscar, en algunos casos, algún tipo de técnicas que generen, técnicas más amigables que puedan ir
digamos, de la mano con un desarrollo sustentable y que en el futuro no dejen solo un territorio arrasado y gente sin trabajo, porque, por ejemplo, en el caso el proyecto de Navidad, dicho por la propia empresa, son 17 años de explotación, y eso quiere decir que no sería un proyecto tampoco a largo plazo. Yo veo, sin ánimo de meterme en otras provincias, veo lo que está pasando, cómo han avanzado sobre el patrimonio cultural en Santa Cruz, por ejemplo, las mineras, que cerca del río Pinturas. Y estas cosas son las que, una vez instaladas, ya es muy difícil controlar. Este gobierno hace años que ya no puede controlar más nada. Me refiero al gobierno de Chubut, que se ha avanzado, la corrupción avanzó de una forma desmedida, ¿no? Así que bueno, un poco eso. No sé si responde. Sí, gracias, Jacqueline. ¿Alguien que quiera formular alguna pregunta, por favor? ¿Nadie tiene preguntas para formular? Yo Sí. no sé si... Luis, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Alejandro. Mauro. Ah, Mauro, perdona. No, dale, Mauro. ¿Cómo le va? Bueno, primero quiero pedirles disculpas, enormes disculpas. Yo soy quien debería estar moderando. Por otro lado, quiero felicitar. Logré ingresar de alguna manera, escuché la primera disertante avanzada, pero las felicito a las tres. Además, quiero felicitar a quienes organizaron la actividad por dos cosas. Primero, por el contenido de la actividad, y además porque generalmente uno de nuestra parte, cuando realiza una actividad, de repente surge el reclamo de que uno no incorpora a una mujer y dice, tienen razón. En este caso, ustedes no solo que ejercen su reclamo pertinente, sino que además dan el ejemplo, en este caso incorporando un hombre, ¿no? Y por último, no pude ver, estoy con el celular, no puedo ver quién está moderando el nombre, pero bueno, lo hizo mejor que yo, así que resultó mejor. Bueno, quería terminar pidiendo disculpas y muchas gracias. Las felicito por la actividad. Gracias, Mauro. Bueno, Luis nos está ayudando desde la fundación y fuimos presentando a las expositoras, pero agradecemos siempre el acompañamiento que nos hacen. Luis, Carlos Moreno, algo... Sí, dice Carlos que no tiene cámara, pero puede hablar de todos modos. Hola, sí, buenas tardes. Te escuchamos. Hola, habilítenme. Hola. Te escuchamos. Te escuchamos, abierto. Carlos. A ver. Estoy abierto. Ahora cerraste, Carlos. Carlos, tenés que hacer el audio, por favor. Ahí está. Sí, no sé qué pasaba, lo tenía abierto. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Ah, bueno, no, quería... Le digo, tengo mucho trabajo hecho en el campo del ambientalismo, no solo en Chubut, sino en el país y en el mundo. Le puedo asegurar que en el mundo. Y bueno, yo le estaba transmitiendo a Jacqueline algunas preguntas. La conozco la conozco y me conoce desde hace mucho tiempo. Pero sobre todo aclararle algunos temas. Mi pregunta primera, me interesaba saber si, de alguna forma, ¿qué pasa con esa famosa ley 24051 que está en trámite de derogación? Y me preocupa, ¿no? Preocupa, y cuál era la posición. Pero amén de esto, aclararle el tema de la megaminería.
No, 1 hora y pico. Hola. Te escuchamos. Sí, no, y el tema de la megaminería, es decir, es un tema muy espinoso, y si bien puso mucho alguna énfasis y ganas, Jacqueline, creo que, bueno, hay que completarlo con un montón de cuestiones que hacen y deciden este tema. Es decir, tenemos dos problemas. Lo que se llama megaminería, que no es el término correcto a usar, lo que nos estamos oponiendo es a la minería extractiva química, usando químicos. Eso es lo que nos... Y si es mega esa minería, peor todavía, más. Y si es con cianuro, peor todavía, porque el cianuro es uno de los químicos con que el uso en minería nos estamos oponiendo. Pero hay una diferencia muy grande, que decir, las actividades que siguen a la minería no son mineras, son, en este caso la minería sobre metalífera, son metalúrgicas, no son mineras, y no están, si están contempladas en la ley, en el código, pero código minero por una razón muy sencilla, es decir, hacen un tratamiento ambiental en conjunto, pero no quiere decir que sean mineras. La última presentación que hacen para buscar la iniciativa popular, la última redacción es totalmente potable. ¿Por qué? Porque habla no de prohibir minería, como se quiere leer, sino que habla de prohibir el uso de determinados químicos en la minería extractiva. Y está bien que lo hagan, y está correcto, porque ahora no pegan o no trasladan eso a las actividades posteriores sobre los minerales. Está bien que lo hagan, cosa que hacían por lo tanto, anterior a las dos presentaciones anteriores, por lo tanto era de alguna forma incluso inconstitucional el proyecto que tenían. Nadie puede prohibir la minería, seamos sinceros. Esto es así, es una barbaridad, pero sí se puede prohibir el caso de el uso de como el uso de estas sustancias en la minería extractiva. Y por otro lado, el problema que tenemos ambiental es el tratamiento de las cuestiones ambientales en la provincia y en el país. En la provincia es particular. Es decir, los famosos controles, los controles en Chubut no existen. No existen controles ambientales. Pero encima no hay justicia ambiental. Porque la justicia mira para otro lado. Tenemos cientos de casos tratados y la justicia siempre resuelve para el lado del contaminador. Esto es clarísimo. Entonces, si no hay justicia, si no hay controles, no son creíbles cuando nos proponen controles. Por lo tanto, es muy potable esta última presentación. Pero si no creemos en los controles, no podemos permitir que se haga siquiera ninguna actividad mega, y mucho menos usando químicos. Esto no lo podemos permitir en tanto no nos aseguren controles. ¿Pero quiénes nos van a asegurar controles? ¿Los mismos que están? ¿La misma justicia? No. No son creíbles. Este es el tema. Bueno, y queda pendiente mi pregunta respecto al tema de la ley de 24051, que me parece que es importante. Si alguno tiene opinión al respecto o comentario, porque cuando se comenta esto de los residuos atómicos, que se fueron prohibidos traer, creo que hay una modificación a esta ley que buscaron y ahora están permitidos. No es tan prohibición como tal, porque evidentemente sí hay empresas argentinas, como puede ser la CONEA, que hace una instalación afuera, llave en mano, en otro país, es lógico que los pueda traer los residuos, es lógico, no es lógico, pero ahora la ley lo permite.
Bueno, gracias por la... Gracias por su aporte, Carlos, y le pasamos la palabra a Jacqueline, no sé si quiere hacer algún comentario sobre la comentar que Carlos es una persona que lucha mucho por el tema de contra la contaminación que ha generado en su momento Aluar, pero bueno, es un ambientalista, pero con mucho trabajo detrás, y así que agradecerle. No, el tema de la ley que planteaba Carlos, no tenía idea de que se estaba planteando una derogación. Nosotros igualmente en la Constitución chubutense está consignado el tema de el no ingreso de residuos a la provincia de residuos nucleares. Y nada, eso quería, y agradecerle a Carlos, porque sé que es cierto esto de que se han planteado muchas veces inconstitucionalidades con las presentaciones de la Asamblea que tienen que ver con que prohibir la minería no se puede, porque incluso también está consignado en nuestra Constitución, pero sí determinadas técnicas que impactan en el medio ambiente. Y le vuelvo a dar la razón en que en Chubut prácticamente los controles son nulos y no pueden controlar ni los basurales a cielo abierto. Gracias. Gracias, Jacqueline. Si me permiten, María Teresa, una pequeña mirada desde el punto de vista de los derechos humanos sobre el tema este que se está tratando del medio ambiente. ¿Podés hacernos alguna reflexión? Habilita el audio. No, como somos dos María Teresas, me quedé a ver a cuál. No, a vos te preguntaba, María Teresa. No, sí, desde ya. Inclusive, si yo no me hubiera quedado, les diría que en el último documento de Naciones Unidas, que refiere a las respuestas que el gobierno argentino ha ido dando a partir del informe que presentó al comité de la CEDAW respecto de los derechos de las mujeres en el medio ambiente. Justamente parte de las recomendaciones que plantea que se deben tener en cuenta en el informe que Argentina debe hacer ahora en el 2020, se refiere a todo el tema de mujeres rurales y las dificultades que las mujeres rurales tienen en relación con enormes problemáticas de derecho ambiental. Y particularmente pone, mira, acá lo tenía justamente señalado, a ver si encuentro el apartado, planteándose las recomendaciones sobre los daños potenciales que el ambiente tiene y las denuncias que hay respecto de megaminería. Y uno puede decir, ¿cómo se enlaza tema de la megaminería a cielo abierto, otros planteos de la vida de las mujeres rurales, etcétera? Toda esta problemática Naciones Unidas la ve. Es cierto que a veces yo digo hay que analizar y ver de qué manera el país puede canalizar lo que pueden ser emprendimientos adecuados con los cuidados necesarios y el cuidado hacia las poblaciones rurales o poblaciones aledañas por la contaminación que la minería a cielo abierto tiene hacia los ríos, por ejemplo. Bueno, especialista, que en este caso es Jacqueline, ella podrá explayarse, pero digamos que es toda una problemática en relación a la cual Argentina y el gobierno argentino debe explayarse, y en donde debemos tener en cuenta esto. Ahora, muchas veces Naciones Unidas condena traslados de restos nucleares, etcétera, de residuos. Sin embargo, también es una enorme dificultad porque son las grandes potencias las que en mayor acumulación
de este tipo de residuos hacen en el mundo actual. Y estas son las potencias que a su vez buscan espacios en el mundo con poca población, por eso podemos ser atractivos como basurero. ¿Por qué? Porque se buscan espacios con escasa población para poder ser receptorios de estos residuos que hoy el mundo no tiene una enorme posibilidad de guardarlos. En otras zonas se ha intentado hundirlos y así es como también hay denuncias respecto de la contaminación de los fondos marinos. Es una problemática que ya hay que convocar, no alguien como yo que se refiere en general a la problemática de los derechos humanos respecto de los tratados, etcétera, sino ya a especialistas en el derecho ambiental. Pero estas son grandes problemáticas que tal vez en otro momento podemos llegar a abordar con alguien que lo vive tan de cerca como ha sido Jacqueline, con tanta claridad lo expuso, de manera que hay mucho, pero lo que señalo es esto, que justamente en el informe está planteado la preocupación que hay respecto de la protección, en el caso, como es un informe al Comité de los Derechos de la Mujer en espacios rurales por las contaminaciones. Gracias, María Teresa. Y bueno, Adriana González quiere hacerle una pregunta a Celada. Adriana, tenés el uso de la palabra, así que habilita el micrófono y hacer la pregunta que querías hacer. Gracias, correligionario bonaerense. No, ¿cómo andás? Bien. Tanto tiempo. No, mira, específicamente le quiero hacer esta pregunta a Teresa. Yo participo, soy voluntaria en un hogar de niñas y adolescentes en la provincia de Buenos Aires. No leí tu resolución, pero quería ver si... No encargamos algo, hijo, qué sé yo. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? Araceli, tenés abierto el micrófono. Adriana, ¿podés continuar con el uso de la palabra o...? Gracias, sí, estaba esperando ese paréntesis. Y no leí la resolución del defensor de los niños, y quería ver si ustedes en Resistencia tienen incidencia en estos institutos de menores donde los chicos están, las niñas y las adolescentes están institucionalizados bajo un régimen, bajo el régimen de la justicia. Bueno, Adriana, sí. La ordenanza 11.907, que bueno, como decíamos hoy, ya la subí al chat del Zoom, permite esta intervención como observadora, digamos, de la situación o situaciones que se pudieran dar en estos lugares, y a partir de allí la defensora tiene que, como al no tener atribuciones propias, tiene que hacer las conexiones y las denuncias pertinentes ante el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes de la provincia, que sí es quien es responsable de estos lugares donde estarían las niñas. Eso ocurre aquí en la provincia del Chaco. Y reitero, la defensora tiene facultades para hacer estas intervenciones y estas observaciones. Muchas gracias, pero otra cuestión, independientemente que estén para defender los derechos de las niñas y de las adolescentes, muchas veces yo, que recién ahora soy una principiante en colaborar en este hogar de niñas y adolescentes que están en situación judicial, muchas veces estos hogares también tienen una desprotección, no hay un acompañamiento estatal para estas profesionales que en este momento no están cobrando, por ejemplo, pero bueno, es un caso más.
Además de estar acompañando a las niñas y a los adolescentes, también a estas instituciones que cobijan, que hacen un trabajo muy importante y tienen desprotección, entre comillas, del Estado. Eso era mi mayor preocupación. Bueno, en realidad el Estado es quien debe asumir la responsabilidad que le corresponde y en este caso la defensora podrá hacer las denuncias pertinentes a los organismos que correspondan y hasta podrá dar intervención al sistema de protección integral a nivel nacional. O sea, no se agota en esto de solamente controlar la atención o la vulneración de derechos de las niñas allí que viven, digamos, en ese lugar, sino todo lo contrario, porque en realidad acá el que estaría incumpliendo, en el caso del Chaco, puedo decir, es el gobierno provincial. Entonces hay que seguir y hay que insistir. Nosotros en la provincia, por ejemplo, no tenemos defensor de niñas, niños y adolescentes. Lo tenemos sí en la ciudad de Resistencia. Y esta defensora también puede recurrir de manera inmediata y obligatoria ante la Defensora Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, que por suerte ya la tenemos designada. O sea que acá sería, hay que concatenar, digamos, cada una de las actividades para que la solución a esas niñas llegue efectivamente y que la vulneración de derechos se suspenda de manera inmediata. Bueno, te agradezco por tus aclaraciones. No, por favor. Y quería aclarar algo que fui escuchando en el Zoom. Hablamos de los derechos humanos en general, violentados, perjudicados, y de los derechos ambientales en particular. Yo creo que debemos tener una mirada amplia y sinceramente creo que debemos invertir en educación. Esa inversión que se haga en educación va a ser en beneficio de nuestras niñas y de nuestros niños. Y esa educación de las niñas y de los niños en todo el país indudablemente va a redundar en beneficio no solo de los derechos ambientales, sino de los derechos humanos en general. Cuando nosotros dejemos de ver el árbol y empezar a ver el bosque, indudablemente nuestra situación a nivel país, a nivel provincia y a los niveles locales, lógicamente va a cambiar. Muchísimas gracias y excelente acotación, Teresa. No sé, si algunas de las expositoras, María Teresa, Jacqueline, quieren hacer algún comentario final como para que después Mónica Mastandrea nos haga el cierre, se lo vamos a agradecer, porque creo que han hecho aportes importantes, creo que nos nutren, y la verdad que me felicito de estar en este Zoom. Ustedes saben que yo participo de todos los Zoom que organizan la Red de Mujeres Radicales, porque creo que es la obligación de escucharnos mutuamente y de estar codo a codo. Así que yo les agradezco. María Teresa, tu comentario final, y luego Jacqueline, antes de que Mónica cierre en nombre de la Red de Mujeres Radicales. Luis, yo creo que nada, el agradecimiento y el gusto de haber compartido con las correligionarias, tanto con mi tocaya María Teresa como con Jacqueline, con la coordinación de Adriana, y bueno, pensar que esto nos ha permitido intercambiar ideas y estar presentes, y destacar que el fervor radical sigue vivo en todos nosotros. Gracias. Gracias. Jacqueline. Bueno, solo agradecer y bueno, agradecer que me escucharon, y si quedó alguna duda, bueno, podré en algún momento comentarles, agradecerle a las mujeres a la red de mujeres que siempre me invita a participar, así que bueno, y gracias por hacernos el aguante y estar ahí en la coordinación de todo. Muchas gracias a todas, a las correligionarias que hablaron también conmigo. Hasta luego. Mónica. Bueno,
Como representante de la Red Nacional de Mujeres Radicales, representando a la provincia de Buenos Aires, quería felicitarnos a todas por este Zoom por primera vez federal, eso es muy importante para todas, que se hayan escuchado todas las voces, las del norte, las del centro, las del sur, es importantísimo, y que vean que las mujeres radicales estamos en todos lados, y que somos importantes en todos lados, y que estamos luchando en todos los rincones de nuestro querido país. Agradecer especialmente a Teresa Helada por su generosidad de compartir su ordenanza. Nosotras en la red nos formamos para eso, generalmente compartimos todo lo que hacemos, y si alguien necesita, una provincia necesita algo y otro la tiene, somos solidarias y nos pasamos todo lo que vamos haciendo. Así que muchísimas gracias por tu generosidad de siempre, Tere. A María Teresa Flores, un agradecimiento profundo, porque es un orgullo siempre escucharla, siempre aprendemos mucho de ella. Y al pueblo chubuquense, por intermedio de Jackie, agradecer el ejemplo de lucha que siempre nos da, porque es un pueblo que siempre llevó las banderas de la lucha ambiental y fue pionero en eso, y la verdad que siempre estamos tratando de apoyarnos en los antecedentes que tenemos de la provincia de Chubut, y un agradecimiento por exponer esto hoy, Jackie, realmente. Y esperemos que no sea la primera vez que las mujeres nos hacemos oír a nivel nacional. Esperemos que otras redes de otras provincias nos secunden en esta Zoom, que fue realmente muy interesante. Muchísimas gracias a todas. Y por supuesto, perdón, disculpen, por supuesto, la colaboración y la participación de los caballeros también fue muy importante en este Zoom. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, nos vamos despidiendo ya. Hasta el próximo encuentro.